Esposo traidor roba el dinero que salvaría la vida de su propio hijo, pero el destino le cobra caro y paga el precio más alto que podría imaginar. Era un día común, soleado y tranquilo, pero Fernanda no podía ignorar el malestar persistente de Felipe. Él, tan joven, siempre había sido lleno de energía, pero en las últimas semanas estaba más pálido, cansado y con fiebres recurrentes. Decidida, llevó a su hijo al hospital para hacerse más exámenes. Los minutos en la sala de espera parecían interminables, y el silencio frío de ese lugar contrastaba con el torbellino de pensamientos en su cabeza. Cuando el doctor finalmente entró en la sala, su rostro ya mostraba la gravedad de la situación. «Señora Fernanda, necesitamos hablar», se sentó, colocando el expediente de Felipe sobre la mesa. El corazón de Fernanda comenzó a latir rápidamente. Los exámenes de Felipe revelaron algo grave. Ha sido diagnosticado con leucemia. Las palabras resonaron en la sala como un golpe. Fernanda sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Trataba de procesar lo que el médico decía, pero todo parecía en cámara lenta. Necesitaremos iniciar el tratamiento de inmediato, pero esto incluye una cirugía de trasplante de médula ósea. Es la única oportunidad para salvarlo. Fernanda se aferró al borde de la silla, buscando fuerzas que ya no tenía. «¿Y cuánto va a costar?», preguntó con la voz temblorosa. El médico, comprensivo, le explicó que los costos serían elevados. «Es un procedimiento complejo, y el tiempo no está de nuestro lado. Cuanto antes actuemos, mejor será para Felipe». Al regresar a casa, la mente de Fernanda estaba en colapso. ¿Cómo iba a conseguir el dinero para salvar la vida de Felipe? Cuando le contó a Sebastián, su mundo se rompió aún más. En lugar del apoyo que tanto necesitaba, él reaccionó de manera inesperada. «Fernanda, no puedo lidiar con esto ahora», sus palabras salieron frías y distantes. Ella no podía creer lo que estaba escuchando. Sebastián comenzó a hablar sobre lo complicada que ya era su vida, sobre las dificultades económicas, y que tal vez sería mejor esperar a ver cómo se desarrollaba la situación. «Sebastián, nuestro hijo está muriendo, ¿cómo puedes pensar en esperar?». Pero, en el fondo, algo en su mirada ya había cambiado. Sebastián ya no era el hombre que ella conocía. Estaba distante, evasivo, y en pocos días tomó una decisión devastadora. Tomó todo el dinero que tenían ahorrado y simplemente desapareció. Fernanda se quedó sola, con un hijo gravemente enfermo y sin recursos financieros para salvarlo. Se quedó allí, inmóvil, en la sala vacía. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo un padre puede abandonar a su hijo en este estado?, se preguntaba. La traición no solo era conyugal, era una traición a la vida misma de Felipe. «Te voy a salvar, hijo mío», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras la desesperación comenzaba a transformarse en una determinación feroz. Sebastián podría haber huido, pero Fernanda no. Ella se quedaría y lucharía hasta el final por su hijo. Los meses que siguieron al abandono de Sebastián fueron una montaña rusa de emociones. Fernanda se sentía perdida, como si una parte de ella hubiera sido arrancada brutalmente. Sin embargo, entre el dolor, la desesperación y el miedo, había una chispa que, aunque pequeña, se negaba a apagarse. Miraba a Felipe, tan frágil en su cama de hospital, y sabía que no podía permitirse rendirse. «Ahora soy todo lo que él tiene», pensaba. Los primeros días en el nuevo apartamento, modesto y lejos de la casa que alguna vez fue su refugio, fueron desafiantes. Cada rincón era un recordatorio de todo lo que había perdido. Por las noches, después de acostar a Felipe, Fernanda se sentaba en la pequeña mesa de la cocina, contando y recontando el poco dinero que le quedaba. «Esto no es suficiente», murmuraba, mientras el nudo en su garganta se hacía cada vez más fuerte. Sabía que el tiempo estaba corriendo, pero no me voy a detener aquí, se decía a sí misma, con una determinación creciente. Fue entonces cuando tuvo una idea. El viejo cuaderno de recetas de su abuela, que siempre había guardado, apareció como una luz en medio de la oscuridad. «Si sé cocinar, puedo vender», las palabras de su abuela resonaron en su mente. «Cuando todo parezca perdido, encuentra el sabor que calienta el alma. Te guiará», solía decirle su abuela. Al día siguiente, Fernanda puso en marcha su plan. Con el poco dinero que tenía, compró ingredientes y comenzó a preparar almuerzos caseros. Las primeras semanas fueron difíciles, iba de puerta en puerta,
enfrentaba miradas de desconfianza, pero persistía. «Querida, esto va a funcionar, ya lo verás», decía Clara, la amiga fiel que no la dejaba sola ni un minuto. «¿Y si no funciona, Clara? ¿Y si fracaso? ¿Y qué pasará con Felipe?». La voz de Fernanda temblaba, pues el miedo a fallar por su hijo era lo único que la aterraba. «Ya estás haciendo más de lo que muchos harían. No se trata de fracasar, Nanda, se trata de intentarlo, de luchar por él». Y así fue, con cada venta, una pequeña victoria. Con cada elogio, una chispa de esperanza. «Esta comida es la mejor que he probado», dijo uno de sus primeros clientes en el primer mes. «Vas a llegar lejos con esto». La frase parecía imposible de creer para Fernanda, pero era el combustible que necesitaba para seguir adelante. El negocio comenzó a crecer de manera inesperada, de boca en boca, empezaron a llegar pedidos, y Fernanda apenas tenía tiempo para respirar, preparar las comidas y cuidar de Felipe. Un día, sentada en el hospital junto a su hijo, uno de los médicos se acercó. «¿Sabes, Fernanda? Eres una madre increíble. No sé cómo puedes con todo esto y aún ser tan fuerte para él». Ella miró a Felipe, que dormía tranquilo. «No tengo otra opción, doctor. Él es mi vida». Las lágrimas que amenazaban con salir fueron contenidas, pero por dentro, Fernanda se sentía exhausta. Solo que ahora, en lugar de solo dolor, también había un sentido de propósito. Y así, mientras la vida de Felipe seguía dependiendo de una cirugía, la de Fernanda comenzaba a florecer. Su pequeño negocio no solo era una fuente de ingresos, sino una expresión de su propia transformación. Donde antes había tristeza, ahora había resiliencia. Donde antes había desesperación, ahora había esperanza. Los meses que siguieron a la huida de Sebastián fueron una verdadera pesadilla, pero no para él. Durante un tiempo, creyó que había escapado de todos sus problemas, como si abandonar a Fernanda y Felipe fuera el inicio de la vida que pensaba que merecía. Con el dinero que robó de la cirugía de su hijo, Sebastián vivía entre fiestas y placeres efímeros, alejado de cualquier responsabilidad. Sin embargo, el destino, que él ingenuamente pensaba controlar, estaba a punto de mostrar su cara más cruel. Era una noche lluviosa cuando Sebastián, después de otra noche de excesos, tomó el coche y salió sin rumbo. La carretera estaba mojada, la visibilidad era casi nula, pero a él no le importaba. Estaba entumecido por el alcohol y la falsa sensación de libertad que sus acciones le habían proporcionado. Lo que no sabía era que, en esa curva traicionera, su vida cambiaría para siempre. El coche derrapó, en un abrir y cerrar de ojos, todo se apagó. Sebastián despertó en el hospital, aún desorientado, con un dolor insoportable en la pierna. Al intentar moverse, un grito de dolor escapó involuntariamente de su boca. Una enfermera entró rápidamente en la habitación, seguida por un médico con una expresión sombría. «Señor Sebastián, debo ser directo con usted. El accidente fue grave, su pierna ha sufrido daños severos. Si no realizamos una cirugía de emergencia, la amputación será inevitable». Aquello le cayó encima como una avalancha. ¿Amputar la pierna? No, esto no podía estar sucediendo. Sebastián, desesperado, balbuceaba preguntas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo tengo? Pero, en el fondo, ya sabía la respuesta. Todo el dinero que podría salvar su pierna había sido desperdiciado. El mismo dinero que, meses antes, debería haberse utilizado para salvar a Felipe, irónicamente, ahora era él quien necesitaba desesperadamente una cirugía. «Necesita tomar una decisión rápida», dijo el médico, mientras se dirigía a la puerta. «El tiempo no está a su favor». Solo en aquella habitación estéril, el pánico comenzó a apoderarse de Sebastián. Los recuerdos de Fernanda y Felipe, que había intentado enterrar, volvieron con una fuerza abrumadora. La culpa, que siempre había reprimido, comenzó a surgir. Por primera vez, Sebastián sintió el peso de sus acciones aplastándolo por completo. Fue entonces cuando, en una decisión desesperada, tomó el teléfono y con las manos temblorosas, llamó a Fernanda. La voz de ella, al otro lado de la línea, era fría y distante, casi irreconocible. «¿Sebastián?», preguntó, con desconfianza y rabia. Él intentó explicar, con la voz temblorosa, pero sabía que ninguna excusa sería suficiente. «Necesito tu ayuda, Fernanda. No tengo a nadie más. No sé qué hacer».
El silencio del otro lado era ensordecedor. Fernanda respiró hondo, conteniendo el dolor que esas palabras le causaban. Ella ya había pasado por todo eso. Ya lo había superado. Pero ahora, él estaba de vuelta, pidiendo ayuda, después de haberla abandonado en el peor momento de su vida. Finalmente, Fernanda respondió, con la voz firme, pero fría. No tienes derecho a pedirme nada, Sebastián. El corazón de Sebastián latía con fuerza. Sabía que merecía cada palabra dura, cada gota de desprecio. Lo sé, tienes toda la razón, pero, si no hago esta cirugía, perderé la pierna. Hubo una pausa larga, tan larga que casi colgó, pensando que ella ya no estaba al otro lado. Pero entonces, Fernanda habló, con una voz más suave, pero con la misma firmeza de antes. ¿Y por qué debería importarme lo que te pase? Cuando Felipe te necesitó, lo abandonaste, ¿y ahora vienes a pedirme ayuda? Sebastián sintió el peso de esas palabras como una ola aplastante de culpa. Sabía que no tenía respuesta para eso. Sé que me equivoqué, sé que soy la última persona que quieres ver o ayudar, pero, por favor. Su voz casi se quebró. No tengo a nadie más. Al otro lado de la línea, Fernanda se mantuvo en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Sabía cuánto ese hombre la había lastimado, destrozado su confianza y robado el futuro de Felipe. Pero también sabía que la vida, de alguna manera, siempre trae las consecuencias de vuelta a aquellos que las provocan. Fernanda aún sostenía el teléfono en la mano cuando colgó, el eco de la voz de Sebastián retumbando en su mente. Se levantó lentamente de la silla, con la mirada perdida mientras pensaba en lo que acababa de oír. ¿Cómo se atrevía? Después de todo lo que había hecho, de todo el sufrimiento que causó, ¿ahora venía a suplicar ayuda? La ira subía por sus venas, pero al mismo tiempo, había una opresión en su corazón. Debería dejarlo sufrir, se lo merece, murmuró para sí misma mientras caminaba hacia la habitación de Felipe, observándolo jugar con sus cochecitos. La visión de su hijo, sano y sonriente, era un recordatorio de lo que realmente importaba. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Felipe, levantando los ojos con un brillo inocente. Fernanda sonrió, intentando alejar la tormenta de emociones que burbujeaba dentro de ella. Sí, mi amor, solo pensando en algunas cosas, se acercó, acariciando el cabello del niño. En ese momento, la decisión que parecía imposible comenzó a tomar forma. ¿Cómo podría enseñarle a Felipe sobre la bondad y el perdón si ella no era capaz de practicarlos? Pero perdonar a Sebastián significaba abrir heridas que había luchado tanto por sanar. Más tarde, Clara llegó a la casa de Fernanda, como lo hacía todas las semanas. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó, mientras preparaba café en la pequeña cocina. Fernanda no respondió de inmediato. No lo sé. Me llamó hoy, dijo que perderá la pierna si no se somete a una cirugía. Clara se giró sorprendida, mirando fijamente a Fernanda. ¿Y tuvo el valor de pedirte ayuda? Sacudió la cabeza, incrédula. Después de todo lo que hizo, espero que le hayas dicho que no. Fernanda suspiró. Le dije que no. Pero, no sé si puedo vivir con esa decisión. Destruyó nuestra vida, sí. Me quitó todo lo que tenía. Pero, al mismo tiempo, me reconstruí. Y no fue solo por mí, fue por Felipe. Clara se acercó, colocando la mano en el hombro de Fernanda. No le debes nada, no olvides lo que pasaste. ¿Recuerdas las noches en que llorabas hasta dormir porque no sabías cómo ibas a pagar las cuentas? ¿Recuerdas el sufrimiento de Felipe? Esto no fue solo un error, Fernanda, fue una traición profunda. Lo sé, Clara, lo sé. Pero si lo dejo así, seré igual que él. Las palabras salieron pesadas, como si algo más profundo estuviera en juego. Fernanda sentía que estaba en una encrucijada entre la justicia y el perdón. Se preguntaba si al ayudar a Sebastián, realmente estaría haciendo lo justo o simplemente perpetuando el ciclo de sufrimiento. ¿Y si fueras tú? Clara la miró, con una mirada firme. ¿Qué harías? El día siguiente fue el más largo que Fernanda podía recordar. Había acordado un encuentro con Sebastián en el hospital. Cuando llegó, el ambiente era frío, los pasillos llenos de un silencio incómodo, interrumpido solo por el sonido distante de máquinas y pasos apresurados. Al entrar en la habitación, ahí estaba él, Sebastián, frágil, irreconocible,
con el semblante abatido. Levantó los ojos al ver a Fernanda, pero no pudo sostener la mirada. Fernanda, no sé qué decir, nunca imaginé que te volvería a ver. Ella se quedó de pie, en silencio, observando al hombre que alguna vez amó. Ya no era el Sebastián que ella conocía. La arrogancia, la excesiva confianza, todo eso había desaparecido. Yo tampoco pensé que te volvería a ver, Sebastián. Pero aquí estamos. Su voz era firme, sin rastro de rencor, pero tampoco con una compasión evidente. Me llamaste, pediste mi ayuda. Ahora estoy aquí. Sebastián bajó la cabeza, la vergüenza pesando sobre él. No merezco tu ayuda, lo sé, lo que hice contigo y con Felipe es imperdonable. Su voz se quebró, y por un momento, el silencio llenó la habitación. Pero no tengo a nadie más. Solo quería tener una oportunidad de arreglar las cosas, de redimirme, sé que ya es demasiado tarde. Fernanda lo observó con una mezcla de emociones. Te robaste el dinero que salvaría la vida de nuestro hijo, me dejaste sola para enfrentar todo mientras tú huías, y ahora, cuando no te queda nada, ¿vienes a pedirme que te salve? Su mirada era de una fuerza inquebrantable, pero al mismo tiempo, sabía que el momento de la decisión estaba justo delante de ella. No puedo cambiar lo que hice, Fernanda, pero, si pierdo la pierna, yo, no sé qué quedará de mí. La voz de Sebastián temblaba, casi desesperada. Ya destruiste lo que eras, Sebastián, lo que queda de ti está aquí, en esta cama. No soy yo quien va a decidir si mereces una segunda oportunidad, pero tal vez, sea hora de que aprendas que las consecuencias nos alcanzan a todos, de una manera u otra. Y con esas palabras, Fernanda salió de la habitación sin mirar atrás, dejando a Sebastián a merced de su destino. Los años de sufrimiento y lucha habían quedado atrás. Felipe, ahora más fuerte que nunca, era el reflejo de la esperanza que Fernanda nunca perdió, incluso en los días más oscuros. La pequeña casa que alguna vez parecía desmoronarse bajo el peso de las dificultades, ahora irradiaba felicidad. Fernanda, observando a su hijo jugar en el jardín, sentía una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Felipe, con una sonrisa fácil, corría de un lado a otro. Su cuerpo sano y su energía eran la prueba viva de que la resiliencia puede superar hasta los obstáculos más insuperables. «Mira, mamá, lo logré», gritó él, mostrando con orgullo la cometa que había logrado hacer volar en el cielo. Los ojos de Fernanda se llenaron de orgullo. «Está perfecta, mi amor», respondió, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de felicidad. No eran lágrimas de tristeza o desesperación, como las que había derramado tantas veces en el pasado. Eran lágrimas de una madre que sabía que todo lo que había hecho había valido la pena. Esa tarde, Clara fue a visitarlos, se sentaron juntas en el jardín, observando a Felipe correr sin preocupaciones. «Hiciste lo imposible, Fernanda. Míralo a él, mírate a ti. Es como si todo finalmente estuviera en el lugar correcto». Fernanda sonrió, pero había una sombra en sus ojos. «Hice lo que cualquier madre haría, Clara. Pero no puedo negar que a veces pienso, ¿debería haber perdonado a Sebastián? ¿Sería ese el camino correcto?». Clara suspiró, tomando un sorbo de café antes de responder. «Tomaste la decisión correcta para ti y para Felipe. No se trata de perdonar o no, se trata de protegerte. Sebastián eligió su camino, y tú elegiste el tuyo. Mira dónde estás ahora. Fuerte, decidida, y Felipe está aquí, sano, porque luchaste por él». Fernanda sabía que Clara tenía razón. Ella había elegido la vida, la lucha y el amor incondicional por su hijo. Felipe, sin saber de la conversación seria que se llevaba a cabo, se acercó a las dos, sus ojos brillando de curiosidad. «Mamá, ¿por qué estás llorando? ¿Estás triste?», preguntó con voz suave y preocupada. Fernanda secó sus lágrimas rápidamente y sonrió, atrayéndolo hacia un abrazo. «No, mi amor, son lágrimas de felicidad. Estoy tan orgullosa de ti, de cuánto has crecido». El niño sonrió, pero su mente inquieta no dejaba pasar desapercibida la ausencia de algo que sentía, pero no entendía. «¿Y papá? ¿Volverá algún día?». La pregunta flotó en el aire como una nube cargada. Fernanda intercambió una mirada con Clara, que permaneció en silencio, dejando que la madre encontrara las palabras correctas. «Felipe», comenzó Fernanda, respirando hondo,
A veces, las personas que amamos toman malas decisiones, y esas decisiones los alejan de nosotros. Pero eso no significa que dejamos de amarlos. Tu papá hizo elecciones que lo alejaron, y ahora él tiene que lidiar con las consecuencias de esas elecciones. El niño pareció pensar por un momento, procesando esas palabras. ¿Todavía me ama? La pregunta era simple, pero llevaba una profundidad que rompía el corazón de Fernanda. Sí, mi amor, él aún te ama. Pero el amor, a veces, no es suficiente para arreglarlo todo. Y eso no es culpa tuya. Ella lo abrazó más fuerte, sintiendo la fuerza de la verdad en cada palabra que pronunciaba. Clara, observando la escena, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Estás criando a un niño increíble, Fernanda. Él va a entender, tarde o temprano, que el amor no siempre llega de la forma que esperamos, y que, a pesar de todo, siempre tuvo lo más importante, a ti. Los días pasaban, y el éxito de Fernanda seguía creciendo, no solo como empresaria, sino también como madre. Felipe, por su parte, florecía, lleno de sueños y esperanzas para el futuro. Las cicatrices emocionales que llevaba eran profundas, pero al lado de su madre, sabía que podría enfrentar cualquier desafío. Y aunque el futuro era incierto, había una cosa clara: Felipe estaba listo para vivir una vida llena de posibilidades, con o sin su padre a su lado. Un día, al final de otra tarde llena de juegos y risas, Felipe se acercó a Fernanda y, con la sabiduría que solo un niño podría tener, dijo: «Mamá, sé que me amas, y yo también te amo. Eso es todo lo que necesito». Fernanda sonrió, sus ojos nuevamente llenos de lágrimas. Ya no había más dudas, ni sombras. El amor entre ellos era inquebrantable, y esa era la única certeza que necesitaban para enfrentar lo que viniera. En ese momento, Fernanda se dio cuenta de que el futuro de Felipe no dependía de las decisiones de Sebastián, sino de la fortaleza que habían construido juntos. El final no se trataba de perdón o justicia, se trataba de la vida, de seguir adelante, sobre todo, del amor que siempre prevalece.